cuando hablamos de síndrome, vamos a analizar las palabras. Síndrome por lo general en medicina significa yo no sé de qué no tengo ni idea de dónde viene, pero estas son las características que tiene este problema. Entonces, cuando hablamos de metabólico, metabolismo es prácticamente todo lo que hace el cuerpo, es decir, el cuerpo, es decir, todas las células de alguna manera hacen algo de metabolismo. Si todas las células tienen que producir energía, diariamente estamos cambiando millones de células. La piel es nueva cada semana, el hígado nuevo cada 3 meses. Bueno, entonces todo eso depende del metabolismo. Y si el metabolismo está afectado, todo el cuerpo, cada célula del cuerpo está afectada. Entonces vamos a ver esto que ahora ya es una epidemia, el síndrome metabólico, y una de las cosas más importantes de todo esto, que el síndrome metabólico 100% depende de tu estilo de vida. Y el estilo de vida debería estar 100% bajo tu control. Evidentemente, si no lo tienes bajo tu control, es muy probable que sufras de síndrome metabólico. Fíjense, la nueva epidemia, lo que en muchos tiempos era la gran peste, eran otras cosas, hoy es el síndrome metabólico. Y vamos a ver que es 100% prevenible, pero también vamos a ver la importancia porque comienza antes de nacer. Antes de nacer comienza el problema. Bueno, pues ahora sí, veámoslo, prestámosle atención. Y una de las cosas que, digamos, a mí me atrajo la atención es de que si vemos esta gráfica desde 1920, bueno, lo que les estaba comentando es que si nosotros vemos la expectativa de vida, es decir, cuántos años vamos a vivir, y aquí viene la gráfica desde 1920, desde 1920 ha ido subiendo lo que la mayoría de la gente es su promedio de vida. Es decir, si en 1920 estábamos hablando más o menos de 57 años de vida que la mayoría vivía, pues ya ahorita para el 2000 estamos hablando de arriba de 75 años, es decir, 76, 77 años de vida. Pero en el 2009 al 2010 hubo una caída en el promedio de vida a nivel mundial. Y esto se debe al síndrome metabólico. Vamos a ver qué importancia que tiene esto. Y la importancia es que si esto sigue así, y lo más probable que siga así, las próximas generaciones se van a morir antes que las generaciones anteriores. Es decir, ya los hijos van a vivir menos años que los padres. Y acuérdense lo que le dije hace un rato, totalmente prevenible, 100% prevenible, porque en realidad este cuadro, esta estadística, tendría que estar subiendo hasta los 120 años, que es nuestro potencial. Pero cuando hacemos algo mal, le vamos quitando años a la vida. Pero también le estamos quitando vida a los años. Es decir, la calidad de vida, digamos, no es buena. Y una de las cosas que siempre hemos dicho aquí en el mundo mágico, que esto se trata de darle más años a tu vida y más vida a tus años. Es decir, que tú tengas más vitalidad y veamos que la edad no venga con todos los achaques que nosotros pensamos que vienen. Y aquí quiero que vean que, digamos, van a ver muchas cosas en inglés, pero no se preocupen, yo la voy a estar, digamos, hablándolas, así que la van a entender perfectamente bien. Entonces quiero que vean aquí que en Estados Unidos la expectativa de vida, los años que van a vivir, en un momento Estados Unidos estaba en el número 11, en el 1980 estaba en el número 11, es decir, estaba entre los países sanos. Y ahora el último estudio, censo que se hizo en el 2008, está en el número 50.
Esto a mí me dice varias cosas. Primero, que cuando más avanza la medicina, peor calidad de vida y menos años tenemos. Entonces aquí hay algo muy importante, que si queremos vivir muchos años, cada uno de nosotros se va a tener que ser responsable de seguir sus propios lineamientos y de aprender a vivir más años y con más salud. Entonces esto es algo impresionante, que estamos por debajo de países como Sur Corea, Puerto Rico, es decir, en el estándar de vida, en el país que más medicamentos consume en el mundo. Casi 3/4 de toda la medicación se consume aquí en Estados Unidos, y yo siento que todos los países están adoptando el mismo sistema. Si ustedes miran aquí, que no se ve bien esta gráfica, pero donde está la rayita negra a la derecha, esa rayita negra es Estados Unidos. Entre todas las naciones industrializadas, está en el último lugar en cuanto a salud, y le gana solamente a Qatar, que es uno de los países ahí, de los países árabes. Por el otro lado, si vemos aquí las causas de, digamos, las muertes, de todas las muertes, vamos a ver aquí, por ejemplo, Estados Unidos está en el último lugar, el lugar de más muertes cada 100.000 habitantes que hay en el mundo. Cada 100.000 habitantes, 500 se mueren aquí en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo, digamos, que, no es nada halagador, y nos habla justamente de que los tiempos que vienen, por lo general, van a ser tiempos peores, y esto, digamos, es totalmente prevenible. Aquí hay una estadística, o mejor dicho, unos comunicados. La CDC es el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, Georgia, y es la que, digamos, cuando hay una epidemia, una enfermedad, son los que es gobierno. Y ellos dicen que la tercera parte de los adultos tienen sobrepeso. La otra tercera parte son obesos. Son dos categorías. ¿Estás bien? Sigue sobrepeso y sigue obeso, ¿sí? Entonces tenemos un tercio con sobrepeso de la población y otro tercio, es decir que 2/3 no están bien. 2/3 de la población no están bien. Dice que la obesidad, otro de los comunicados que sacó, dice: la obesidad es el factor que contribuye a 5 de las 10 enfermedades que más matan. Enfermedad del corazón, cáncer, infartos, diabetes y enfermedad de los riñones. Entonces, bueno, pues todo esto es síndrome metabólico. Ahora, una de las cosas que más alarma es que la población de niños, sobre todo los adolescentes, yo quiero que vean como año con año, en el 74, y ahí la línea amarilla son los niños de 12 a 19, de 6 a 11 es la roja, y de 2 años a 5 años es la azul. Quiero que vean cómo año con año ha aumentado la obesidad. Y la obesidad va de la manita, pero no es la causa, va de la manito con el síndrome metabólico, ¿no? Es decir, se van juntitas. Así que si hablamos de una, casi siempre podemos hablar de la otra, y al rato lo vamos a ver bien esto. Otra cosa que, digamos, se nota mucho, de que en estos últimos 30 o 45 años, depende de quién lo tome, cómo lo tome, es cuando hubo el gran brinco de lo que es obesidad. Y yo quiero que vean que en el 1970 más o menos estábamos hablando de un 15% de la población en obesidad, y ya para el 2010 se fue disparando de una manera impresionante. Y de ahí sale que más o menos 9 millones de americanos tienen problemas de obesidad, y en casi todas las revistas, no sé si ven la de la izquierda, dice: ¿cómo creen que podemos ahora sí atacar la obesidad? Y acá a la derecha están de todo el mugrero que estamos comiendo, toda la comida chatarra. Todo esto es parte de lo que vamos a entender ahora, que es el síndrome metabólico. Y bueno, pues síndrome metabólico se refleja así, ¿no?
Pero hay algo muy importante. También se ve en personas que no son obesas. Y lo más importante, que donde más está creciendo ahora es en los países hispanos, en los países latinos. Estamos encontrando ya con grandes problemas de síndrome metabólico a nivel de niños, a nivel de adultos también. Entonces, bueno, nosotros diríamos que esto es un problema de glotonería, de comer demasiado. Pero hay una cosa que es alarmante, que a nivel de bebé, niños de 6 meses que no comen McDonald's, que no se van a tomar Coca-Colas, ya tienen obesidad y ya tienen este problema. Bueno, hoy vamos a ver todo esto y creo que lo vamos a entender bien y creo que vamos a poder dar los pasos correctos para que esto no ocurra. Una de las cosas que vamos a ver es la superabundancia que tenemos nosotros para echarnos a perder. Super, Omar. Gracias. Por el otro lado, es comida muy fácil de conseguir y dentro de los estándares es una comida, digamos, relativamente económica. Entonces, nosotros tenemos aquí un montón de cosas, una superabundancia donde vayamos de todo lo que nos puede echar a perder el metabolismo. Pero hay algo muy importante, que la mayoría abusa de los antibióticos. Y los antibióticos no solo es de lo que tomamos, porque no sé si sabían que de lo que tomamos se va, digamos, a las alcantarillas y en muchos lugares se va al mar, lo agarran los pescados, nos comemos los pescados, nos comemos el antibiótico de los pescados, pero en otros lugares el agua se recicla, se limpia y regresa el antibiótico y lo tomamos nosotros sin darnos cuenta. Pero por el otro lado, cada vez que nosotros comemos carne, la mayoría de las carnes, a esas carnes se les dio antibióticos, ya sea a las vacas, ya sea a los cochinos, ya sea a las aves. Todo eso está repleto de antibióticos y nosotros nos lo estamos comiendo todos los días. Pero también hay otro detalle muy importante, estamos inundados de hormonas. No solo las hormonas que nos tomamos, sino los corticosteroides, sino las hormonas que también a todos los animales se les da. Entonces, no sé si se dan cuenta que dentro de todo el sistema que tenemos, es un sistema súper tóxico. Y es un sistema que va a estar dirigido a echarnos a perder el metabolismo. No sé si se sabrán, pero si ustedes ven una granja, es más, yo por aquí vivo en un lugar donde vemos mucho de eso. De repente vemos que pasan los helicópteros a rociar con todos los tractores, a rociar en los lugares donde hay vida aquí, en los viñedos. Bueno, en todos los lugares nos vamos a encontrar que el pesticida es una hormona que nos echa a perder también el metabolismo, ¿sí? Entonces los pesticidas evidentemente hacen que las frutas no las coman los bichitos porque está envenenada, pero nosotros sí la comemos, ¿sí? Entonces vemos que los suelos están totalmente agotados, súper explotados y todos a base de productos químicos se mantiene con el fertilizante químico que trae nomás 3 nutrientes. Y por el otro lado vivimos en ciudades, aglomerados, con mucho estrés, movimiento, y bueno, y por ahí nosotros escuchamos que la culpa la tienen tus genes. Y yo siento que la próxima clase vamos a hablar ahora sí de la influencia que tenemos nosotros sobre los genes. Es algo súper, wow, es increíble todo cómo funcionan los genes. Están bajo 100% control tuyos. Tú no tienes nada que ver tu problema con los genes en un 95%. Hay un 5% de los genes sí ya no pueden funcionar. Pero lo más importante que dijimos al principio, que todo arranca incluso antes de esto. Y bueno, lo que se dice por ahí es que llegó la tormenta perfecta, donde viene con todo, ¿sí? Y viene con todo es con todo lo que comemos, viene con mucho estrés, familias donde hay que trabajar 2 trabajos, trabajan el esposo y la esposa, no hay tiempo para cocinar y la comida, evidentemente, la comida chatarra, la comida rápida, es casi la única opción.
por el otro lado, esta tecnología nos ha dado ahorita... Hola, Det. La tecnología nos ha dado... Elisa, bienvenida. Faustino, oh, veo que entraron varios, no le prestaba atención. Bienvenidos. Esta tecnología nos ha hecho que nosotros cada vez hagamos menos ejercicio. El carro hasta el estacionamiento, al trabajo, a todos los lugares. Y eso nos has hecho con poca movilidad. Llegamos a los trabajos y plantados en el trabajo. Llegamos a la casa, es la televisión, es la computadora. Ya no es el juego afuera de fútbol o lo que sea afuera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se junta a que, digamos, hay todo un sistema que hace que no nos movamos, incluso para cortar el césped de aquí, y yo todavía lo corto a pie. Pero la mayoría de la gente tiene su tractorcito, se sienta, su panzota y a cortar todo el césped, ¿no? Pero hay algo que vamos a ver, que en los países longevos, los que viven más de 100 años, el estilo de vida es totalmente distinto. Y ahí vamos a ver gente de más de 100 años que se ve y está mejor que gente de 70 años. Son 30 años que se va ganando la vida de buena calidad. Pero sí, están rodeados de la naturaleza, un ambiente mucho más relajado, aunque de mucho trabajo físico, que, wow, eso es lo rico en todo esto, ¿no? Yo digo que yo no hago ejercicio, pero digamos, tenemos una casa grande, un jardín grande, céspedes grandes, plantas, y todo eso me mantiene a mí ocupado físicamente, y es mi ejercicio físico. Me dicen, oye, ¿y tú haces todo esto? Digo, sí, pues es lo único que hago para mantenerme físicamente bien, ¿no? Entonces, bueno, todo esto vamos a ver que influyó en el síndrome metabólico. Porque no es una sola cosa. Es suma esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ¿no? Entonces se hace todo lo que decíamos un rato, la tormenta, y te avasalla, ¿no? Te avasalla. Pero hay algo realmente muy importante en todo esto, y fue en este congreso, fue el 95º congreso en el febrero del 77, y en este congreso se reunieron todos los del congreso y dijeron, bueno, ¿cuáles van a ser las metas nutricionales para Estados Unidos? Que en cierta manera se exportan a todo el mundo, es decir, las directivas salen y lo mismo ocurre en México, Colombia y en otros lugares. Y aquí yo quiero que vean que se buscaron las necesidades de nutrición, y esto lo hicieron los senadores. Los senadores es el gran poder. Dentro de lo que es Senado y Cámara de Representantes son como 500 personas que deciden qué lineamientos se van a seguir en el país. Yo quiero que aquí ustedes se imaginen ahora, hay algo muy interesante en el Congreso de estas 500 personas, que cada una de ellas tiene su oficina y, como quien dice, trabaja y vive ahí en el Senado, ¿no? Pero por cada congresal hay 2 cabilderos. Le llaman lobistas acá, ¿no? Cabilderos. Significa que el cabildero, su trabajo es también tener su oficina en el Congreso y hacer sus pachangas, fiestas, invitar. Si alguien necesita dinero, lo ayuda con dinero. Si alguien necesita contribución para la campaña, bueno, todo eso. Entonces las leyes que se pasan son para promover, bueno, lo que ellos buscan, de que los intereses de la industria privada, en este caso Monsanto y otros, pues tengan leyes favorables. Entonces, cuando se hizo este congreso, en este congreso se dictaminó algo que fue muy importante, porque es algo que fue a las universidades, fue a todos los, digamos, médicos, y fue dentro del sistema de salud una guía. Y en esta guía lo que se buscó es que se redujera el consumo de grasa de 40% a 30%. Pero por el otro lado, dentro de las recomendaciones, estaba que se subiera el consumo de azúcar en esa misma cantidad. Y yo quiero que vean esto, que es muy interesante. Miren, estos son subsidios que recibe la agricultura, ¿sí? Entonces, la línea roja
representa el maíz. Y aquí son, en la línea de la izquierda, son billones de dólares. Estamos hablando de casi 7 billones y medio de dólares que anualmente recibe el campo entre paréntesis, porque digamos todo el maíz está dominado prácticamente por Monsanto y otras compañías, digamos, de su tipo, son 2 o 3 nomás. Y después el algodón, y eso hace que ese dinero lo consiguió seguramente la industria, digamos, farma, y produce del dinero que recibe del país, de los contribuyentes, subvenciona y paga para que este producto sea extremadamente económico, barato y esté muy disponible, y pueden hacer un montón de cosas en base a todos los componentes que vienen de trigo de maíz. Y dentro del sistema que nosotros tenemos, lo tenemos al trigo y maíz como el veneno número 1, ¿sí? Como algo que es la causa más directa que existe para que se produzca el síndrome metabólico. Entonces fíjense qué interesante que ahora sí, en total, aquí encontré otra cifra, dice en el 2012 el Departamento de Agricultura gastó 22 billones en subsidios. ¿Y eso en qué se refleja? En que ahora tienes todas estas maravillas que le bajaron en grasa y le subieron en azúcar. ¿Sí? Y le bajaron en grasa y le subieron en azúcar. Y le bajaron 50% menos grasa y estás comiendo carbohidratos refinados. Y como ven, hay toda una industria donde se le subió al azúcar, se le bajó a las grasas, pero las calorías siguieron igual. Entonces todo lo que hubo ahora fue hacer endemonizar, es decir que era mala la grasa y que tenías que comer más cereales. Veamos en qué termina todo esto. En que todo esto depende de esta industria, que les provea cosas a muy bajo costo. Y yo quiero que vean aquí, esto es una estadística solamente del azúcar, pero si nosotros hablamos de los cereales, hablamos de las harinas, los almidones, estamos hablando de algo mucho más poderoso en hacer daño que el mismo azúcar. Entonces aquí tenemos que en 1985 se consumían 98 toneladas, digamos, a nivel consumo mundial de azúcar, que para el 2010 subió a 160 millones de toneladas. Esto fue un aumento bastante grande del consumo de azúcar. Acuérdense, no estamos contando porque fue mucho más grande la explosión a nivel de harinas y todo lo que se empezó a hacer a nivel, digamos, de trigo y maíz, ¿no? Perdón, aquí otra cosa que vamos a ver, que eso impactó a nivel mundial del 85 al 2010, resultó en un cambio de que había 30 millones de diabéticos que pasó a ser 346 millones de diabéticos. Entonces yo quiero que vean, esto es síndrome metabólico. El azúcar destruye el metabolismo del cuerpo. Una diferencia de 98 millones de toneladas a 160 hizo una diferencia de diabéticos de 30 millones a 346 millones de diabéticos. Bueno, veamos qué es el azúcar. Cuando agarramos azúcar de mesa, tenemos una molécula de glucosa y una de fructosa. Cuando agarramos un pan, algo hecho de trigo o de maíz, tenemos 2 moléculas de glucosa. Esa es la gran diferencia entre un almidón y el azúcar de mesa. Cuando nosotros comemos glucosa,
la glucosa no tiene que hacerse nada en el cuerpo, no lleva ningún proceso, nomás hay unos transportadores, la empiezan a cargar, a llevar y se lo llevan al corazón para que el corazón produzca energía, al cerebro, a los músculos, y lo que sobra, lo que no se quemó, se va al hígado. El hígado lo almacena en forma de un azúcar, nomás que son pequeños los depósitos, no hay mucho, no puede almacenar mucho, y lo que pasa de eso lo almacena en grasa. Entonces, como ven, una de las cosas que va a hacer el azúcar es primero hacer unas subidas muy altas de azúcar. El azúcar sube una cantidad, pero las harinas suben el doble el azúcar en la sangre, si comes un pan, una galleta y todo eso. Y bueno, como vemos, es decir, casi todos los animales producen su energía debido a ese azúcar, y más o menos un 20% lo consumes y un 80% lo consumes y un 20% se va al hígado. Pero cuando comes fructosa, la fructosa 100% se va al hígado y en el hígado se va transformando en glucosa, y eso hace que ese proceso sea lento, es decir, no es inmediato como con el azúcar, digamos, de un almidón, como dijimos, de trigo, de maíz o de azúcar extra en cualquier cosa, y eso hace que pequeñas cantidades vayan entrando en la sangre y no nos produzca esa, digamos, subida de azúcar muy rápida y muy peligrosa a nivel de sangre. Ahora, el que lidia con el azúcar se llama la mitocondria, y la mitocondria es nuestro hornito que produce energía. Los 100 trillones de células, cada una de ellas tiene mitocondrias. Hay un montón de ellas en cada célula. La del corazón, como tiene que trabajar mucha, una célula puede tener hasta 200 mitocondrias adentro. El exceso de azúcar mata la mitocondria, destruye su poder, porque ese exceso de azúcar exige una gran cantidad de nutrientes, y cuando esos nutrientes no son suficientes, la mitocondria se empieza a quemar porque no tiene con qué trabajar. Entonces, una vez que tú empiezas a destruir mitocondrias, no puedes quemar energía, y evidentemente si no quemas energía la tienes que almacenar en forma de grasita. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos. Si nosotros realmente hiciéramos ejercicio, mucho ejercicio, pues quemaríamos casi todo. Pero si somos sedentarios, ahí nos pega en el ojo todo esto. Entonces, y bueno, se va a los lugares menos atractivos, creo, ¿no? Bueno, veamos ahora cómo ocurre esto. Cuando alguien tiene el síndrome metabólico, que acuérdense que muchas veces coincide con la subida de peso, digamos, es muy probable que caiga en diabetes. Por el otro lado, vamos a ver que hay hipertensión. Por el otro lado, vamos a ver que hay problemas con la grasa a nivel de la sangre, colesterol, triglicéridos. Y vamos a ver que hay problemas cardiovasculares, problemas del corazón, arterias y venas. Esta cuarteta, los 4 hermanitos, es lo que le llaman el síndrome metabólico. Ahora, esto es muy importante para nosotros, en el sentido que si yo tengo un diabético, lo mismo que hago con un diabético, hago con un hipertenso, porque la causa detrás es el síndrome metabólico. Si alguien tiene el colesterol malo y todo lo que sea, que es otro rollo que ahora no es momento de entrar, pues lo mismo que hago con el diabético, lo hago con este problema de grasa en la sangre. Y si alguien tiene problema del corazón, lo mismo hago con este. Pero no termina ahí, porque después se estuvo viendo que el síndrome metabólico también trae problemas con el hígado. Es el hígado graso no alcohólico que le llaman, y ese es exclusivamente producido por el azúcar y los cereales.
¿Qué significa el hígado graso? Que en vez de tener unos billoncitos de células ahí trabajando para que el cuerpo tenga todo lo que necesita a nivel de nutrientes, porque es el que desglosa, rompe, combina y hace todo, ahora tenga una parte del hígado donde había células trabajando con células grasas que nomás están ahí y no hacen nada. Y cuando más avanza el tiempo, más hígado se reemplaza por grasa y menos tienes para producir, para desintoxicar y todo lo que hace el hígado. Es más, yo les sugiero que vean en el YouTube el video del hígado. Creo que lo tengo por desintoxicación y está impresionante ver el trabajo tan pesado que tiene el hígado, y en la medida que va fallando, pues tu cuerpo no puede estar sano. Otra cosa que vemos cuando hay síndrome metabólico es esto que se llama síndrome de ovarios poliquísticos. Es más, yo conozco una persona que se murió de este problema de ovarios poliquísticos. Es, digamos, típico de un problema de síndrome metabólico, problema con el azúcar alta, metabolismo y todo lo demás. Pero el cáncer está estrictamente relacionado con eso y está pasando a ser causa número 1 de muerte en el mundo, el cáncer. Demencia es otro de los detalles. Entonces ahora son 8 hermanitos que están ahí y que ojalá y no los tengas. Pero yo quiero que lo grabes esto, porque cualquiera de estos problemas, lo más probable que tenga su origen, su causa, en lo que es el síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, digamos, mucha atención con esto y relacionen las 8 cosas como si fuera una sola cosa. Bueno, vamos a ver ahora bien el detalle que yo les decía. Si nosotros tenemos una persona obesa y una persona de peso normal, ¿sí? Vamos a ver que no todos los obesos tienen síndrome metabólico. Salud. Vamos a ver que un 20% de los obesos tienen células sanas. Y un 80%, sí, tienen problemas. Gracias, María Elena. Entonces un 80% tienen problemas. Pero también lo que yo encontré, gracias a Dios, también lo que encontré, que dentro de las personas normales, un 40% tiene el mismo problema que lo tenía el gordo. No se salvan los delgados, ¿sí? Y tenemos un 60% de que está normal, no tiene problema en sus células. Entonces, ahora bien, si nosotros agarramos los obesos, que son 3/4 de la población casi, más agarramos, dijimos 2/3, digamos 2/3, ¿no?, de la población. Entonces, si agarramos los que son delgados, que también tienen problemas metabólicos, vamos a ver que el 60% tiene problemas de síndrome metabólico. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de la gente que nosotros vamos a ver tiene síndrome metabólico. La mayoría. Y el que no lo tiene, por lo general, usted ya va en camino, así que es cuestión de tiempo, ¿no? Y eso representa de que en el mundo entero el 75% del gasto está en tratar problemas del síndrome metabólico. Ahora bien, veámoslo esto bajo 2 puntos de vista. Oportunidad y problema, ¿sí? Para el que lo tiene es un problema. Pero ¿para quién puede ser esto una oportunidad? ¿Para quién sería bueno de que en vez del 60% de la humanidad, el 90% de la humanidad tuviera el síndrome metabólico? Ahí se lo dejo, ¿sí? Entonces, yo no sé si se dan cuenta que la industria de la enfermedad, porque yo una de las cosas que aprendí ahora, cuando tú vas con un médico, no vas a ver qué tanta salud tienes, vas a ver qué tanta enfermedad tienes.
Y si él no detecta ninguna enfermedad, pues perdió su tiempo, es decir, no hay negocio. Entonces, dentro de la industria de la enfermedad, es importante que estés enfermo. Y bueno, pues aquí tenemos subsidiado todo lo que te enferma, pero hay una cosa muy importante. Tú tienes 100% de control lo que comes y lo que no comes. Y si nadie comprara todo esto, pues todo eso se acabaría. Y mientras la gente lo compre, y ay, qué rico, voy a llevar a todos mis niños al McDonald's, o como la fiesta, ¿no? Así que bueno, hay algo muy importante, la Organización Mundial, mejor dicho, la ONU, en el septiembre del 2011, dijo que las enfermedades no comunicables representan un desafío de proporciones epidémicas. Estamos hablando de epidemia y esto lo está diciendo la ONU y habla o cita dentro del comunicado, y ahí pueden ustedes ver que dice cáncer, diabetes, problema del corazón, hipertensión, demencia, y todo esto básicamente es síndrome metabólico. Enfermedades no transmitibles, no comunicables, 100% de origen de estilo de vida. Bueno, esto está llegando muy rápido al tercer mundo. Esto ya es mundial, ¿sí? Esto está en todos los lugares y la verdad que es muy atractivo. Aparte de atractivo, vamos a ver que es adictivo. Pero aquí, ahora sí, vamos a hacer un paréntesis en todo esto y vamos a trabajar un poco porque yo siento que es poco realmente lo que necesitamos. Ahora vamos a entender más. Todavía tenemos como 2 horas, así que no, ahí como quien dice, acomódense. Hay algo muy importante en todo esto. Si uno toma fibra cada vez que come, reduce la cantidad de insulina que se produce, baja los niveles de insulina, baja los niveles de azúcar y baja los problemas. La pura fibra es súper importante para que el síndrome metabólico no ocurra o sea mucho menor. El otro muy importante es la Dolce Vita o Vía Dulce, depende de los países, porque ese es el encargado de apoyar y regenerar al páncreas que produzca insulina y de darle los minerales que necesita la insulina para hacer su trabajo y no haya resistencia. Vamos a ver un poco más lo que es resistencia a la insulina al ratito. Y los otros 2 productos son el Optimus o Kenyan aquí en Estados Unidos y él actúa sobre todo el Supreme, donde la QH que tiene es el protector de la mitocondria. ¿Se acuerda que decíamos los hornitos? El protector de los hornitos es la QH que tenemos en el Actua Supreme. Entonces, bueno, este es el paquete que si no queremos hacer muchos cambios, o aunque hiciéramos los cambios, nos ayuda a todo este problema del síndrome metabólico. Entonces, fibra 3 veces al día, Dolce Vita de 10 a 20, depende del sapo la pedrada, si tu problema es serio o tu problema no es muy serio. Y con 2 veces al día que tomes la mezcla del Actua con el Optimus, pues andamos en muy buen camino. Y es lo que recomiendo, por ejemplo, a un diabético, ¿sí? Entonces, ahora, si aparte de esto hacemos cambios de ir eliminando cosas, nos vamos a otro nivel de salud y el cuerpo trabaja mucho mejor. Pero con esto solo, si alguien no quiere hacer cambios, lo estamos protegiendo bastante de todo este problema que nosotros estábamos diciendo. Súper, Adet, y te ves muy bien ahora.